Ha sido un placer, me has alegrado el día. Déjame decirte, he esperado esto por tanto tiempo. Encantado de conocerte. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser Mateo un relato de testigo ocular si cita a Marcos en una fuente anterior? Creo que al menos el 25% está citado de Marcos. Sí. ¿Cómo hace eso que sea un relato de testigo ocular en lugar de solo otra biografía de la época? Como musulmán no iría al cielo, pero ¿no dice en el mismo contexto de la Biblia que no se debe juzgar? ¿No es eso juzgar? Al decir que iré al infierno porque soy musulmán, esencialmente me estás juzgando y asumiendo el papel de Dios. ¿Quién era el único que puede juzgar? ¿Quién era el único que decidirá quién entrará en su reino? Entonces Josué 6, esto es, ya sabes, Josué derriba las murallas de Jericó y dice explícitamente que mató a todos los hombres, mujeres, niños y animales y dedicó la ciudad al Señor y el Señor estaba con él. Yo digo que Mahoma no es el autor del Corán en primer lugar. Es el mensajero de la palabra de Dios. El Corán afirma ser la palabra infalible de Dios. ¿Qué sucede si señalo los hábitos sexuales de Mahoma? Vamos a tener una gran explosión aquí. Lo he hecho demasiadas veces. Si realmente quieres profundizar en el Corán, la Sunna y el estilo de vida de Mahoma, especialmente la forma en que Mahoma trata a mujeres como tus amigos musulmanes, te volverás loco. En este video te dejo 3 debates extraordinarios. Uno de los mejores apologistas cristianos de la época se enfrenta contra un agnóstico y luego contra 2 musulmanes. Y al final te vamos a revelar la vida oscura de Mahoma. ¿Son fiables los evangelios? ¿Jesús realmente afirmó ser Dios? ¿Era Dios injusto en el Antiguo Testamento? En este debate, un joven agnóstico plantea algunas de las preguntas más difíciles que puede enfrentar un cristiano. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser Mateo un relato de testigo ocular si cita a Marcos en una fuente anterior? Creo que al menos el 25% está citado de Marcos. Sí. ¿Cómo hace eso que sea un relato de testigo ocular en lugar de solo otra biografía de la época? Por supuesto. La abrumadora evidencia se debe a los escritos de los padres de la iglesia primitiva, que Mateo escribió Mateo, Marcos escribió Marcos, Lucas escribió Lucas y Juan escribió Juan. Juan, a pesar de que eres muy preciso, los manuscritos originales, los manuscritos más antiguos que tenemos, no lo tienen al principio. El Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos. Vale, eso fue añadido. Haces un gran punto. Pero los testigos oculares en el primer siglo y aquellos que conocieron a los testigos oculares insistieron en que estos evangelios fueron escritos por estas personas. Pero incluso si están equivocados, no cambia el hecho de que la comunidad de testigos oculares aceptó a Mateo, Marcos, Lucas y Juan como históricamente fiables. Ahora, me gusta cómo vas vestido. Gracias. Stuart tiene 3 hijas. Son mis nietas. Sus hijas. Ahora, les vamos a contar que no están aquí ahora mismo, pero les vamos a contar sobre el privilegio que tuvimos de hablar contigo. Oh, gracias. Él te va a describir y yo te voy a describir. Nuestras descripciones no van a ser exactamente las mismas. Correcto. Él va a dar perspectivas sobre cómo, quizás cómo asentiste con la cabeza. Quizás lo haré sobre cómo nos dimos la mano sobre el traje verde. Vale, de acuerdo. Y no van a ser descripciones idénticas. Eso no significa que nos estemos contradiciendo. Verás, ¿qué es un relato de testigo ocular? Es una perspectiva única. Voy a hablar con mi esposa esta noche que está en Connecticut y le voy a contar sobre ti. Ahora, voy a incluir ciertos detalles pero excluir otros. Stuart incluirá ciertos detalles y excluirá otros. Si estamos contando relatos idénticos sobre ti, probablemente estábamos coludiendo. Probablemente estábamos trabajando juntos y diciendo, esto es exactamente lo que queremos decir sobre este tipo, que tuvo mucho valor para vestirse como lo hizo y venir aquí. Y me gusta eso, respeto eso. Vale. Así que Mateo da una perspectiva única. Marcos, una perspectiva única. Lucas y Juan, ¿tiene sentido? Sí. ¿Qué piensas de Cristo? Creo que Cristo es interesante. Exactamente. Con sus afirmaciones específicas, creo que varía mucho. El Evangelio, como decías, creo que John está muy claro. Él dice antes de que Abraham fuera yo soy, diciendo claramente que yo soy, yo y Dios somos iguales y el Padre somos uno. Sí. Cuando vuelves a un manuscrito mucho más antiguo, afirmaciones son muy diferentes. Ahora si lees, puedes encontrar a Jesús diciendo yo soy Dios, pero es mucho más difícil encontrarlo en estos evangelios más antiguos. Y con el tiempo, en mi opinión, siento que estas afirmaciones parecen crecer en claridad y extravagancia sobre quién es Jesús con el tiempo.
Así que creo que los evangelios más antiguos dejan mucho más a la interpretación sobre quién es Jesús que los relatos posteriores de su vida. Vale, aquí está porque no estoy de acuerdo. Por favor, lee Filipenses capítulo 2. Escrito probablemente a finales de los 40, principios de los 50, antes de los evangelios. Pablo dice inequívocamente, tened esta actitud en vosotros, que también estuvo en Cristo Jesús, quien aunque existía en forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se vació, convirtiéndose en un siervo. Luego lees en Colosenses capítulo 1, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Una vez más, escrito a finales de los 40, principios de los 50, antes de los evangelios. Mi punto es, independientemente de cuán atrás empujes el registro histórico, nunca te encuentras con un Jesús no sobrenatural. Jesús es adorado como Dios desde el principio. Así que toda la idea que se ha enseñado en los campus universitarios estadounidenses, que has articulado bien, que es que los seguidores posteriores de Cristo deificaron a Cristo, es falsa. Porque cuando retrocedes el registro justo a los 40, principios de los 50, nunca te topas con un Jesús no sobrenatural. ¿Tiene sentido eso? Sí. Sin embargo, tengo curiosidad. ¿Por qué pensarías que un relato como Juan sería tan claro con eso? ¿Por qué un relato como Marcos hace que sea mucho más difícil de leer en el texto? ¿Por qué crees que es eso? No lo sé. Justo. ¿Por qué Juan escribió de la manera en que lo hizo? ¿Por qué Mateo, Marcos y Lucas escribieron de la manera en que lo hicieron? Pero sé que si lees los evangelios como Marcos capítulo 2, Jesús perdona los pecados de un hombre que probablemente nunca había visto antes, que es bajado en una estera a sus pies. Y todas las personas religiosas, después de que Jesús dice que tus pecados son perdonados, retroceden diciendo, oh, tiempo fuera, solo Dios puede perdonar el pecado. ¿Quién cree Jesús que es? Al reclamar el derecho de perdonar los pecados del paralítico, Jesús está reclamando ser Dios. Así que no son solo sus palabras, sino también sus acciones, donde Jesús reclama ser Dios. ¿Tiene sentido eso? Sí, eso es de tema de perdonar pecados, pero ahora que lo estás diciendo de esa manera, No, podrías avergonzarme totalmente. No voy a interrumpirte. Eres un placer para hablar, hombre. Tú también. He soñado con hablar contigo durante tanto tiempo. Te he visto en YouTube. Como sabes, los videos de limpieza de alfombras, estoy como, hombre, voy a esta universidad, quiero hablar con Cliff un día y ahora estoy escuchando a este alienígena hablar también. Tengo una pregunta más para ti. Oh, no, sigue adelante, hombre. Te interrumpí. Tienes la palabra. Adelante. Vale, entonces Josué 6. Espera, voy a hacer un comentario más. Me frustré ayer, ¿verdad? Conocí a este tipo en la acera. Dice, oh, he visto tus cosas en YouTube. Dije, vale, genial. Él dijo, pero no estoy de acuerdo contigo, no soy creyente en Cristo. Dije, vale, bien, ¿puedes venir mañana y hacer preguntas? Él dijo, no. Dije, disculpa, ¿por qué no puedes hacer preguntas? Él dijo, porque has estado haciendo esto mucho más tiempo que yo, así que no sería un debate justo. Eso da miedo. Sí, eso da mucho miedo. Si eres tan cerrado de mente que no puedes tener una discusión inteligente sobre algo, eres una persona de mente estrecha. Así que eso es parte de por qué yo. Gracias. Gracias. Así que sigue adelante. Entonces Josué 6, esto es, ya sabes, Josué derriba las murallas de Jericó y dice explícitamente que mató a todos los hombres, mujeres, niños y animales y dedicó la ciudad al Señor y el Señor estaba con él. Tengo las citas conmigo, pero creo que eso es más o menos exacto, Josué. Bueno, espera un segundo. Hay hipérbole en muchos de esos pasajes. Y la razón por la que lo sabemos es porque a menudo, en pasajes posteriores en Josué o en Jueces, leemos que estos amalecitas, estos cananeos, estos filisteos, todavía hay un montón de ellos por ahí. Así que no mataron literalmente a todos, pero sí mataron a algunos. Sí, no solo eso, cuando estudias Jericó, comienzas a darte cuenta de que probablemente era una fortaleza. Sí, encontraron las ruinas reales de la ciudad. Exactamente. Así que no es como si los israelitas entraran diciendo, vale, aquí hay un niño, vamos a cortarle la cabeza. No. Están entrando y tratando de sacar a la gente de la tierra prometida que está tratando de alejarlos de Dios. Y veo eso, y eso definitivamente. Así que, para mí, esto parece ser simplemente un relato de la edad de hierro temprana, de un asedio y una ciudad siendo tomada. Y eso es bastante preciso con otras comunidades. Similar, sí, pero esto es la Biblia. Y se supone que Dios es una figura por encima de estas moralidades humanas. Simplemente no. No hay condena que venga de Dios. Y la Biblia incluso dice que el Señor estaba con él. Ya sabes, no matarás. ¿Dónde está esta condena de Josué por lo que hizo? Que es, quiero decir, por todos los medios, bastante inmoral hacia estos civiles.
Muy bien. Así que creo que en el fondo de tu pregunta está, ¿se le permite a Dios juzgar? ¿Qué piensas? Supuestamente nos hizo, así que diría que tiene una buena oportunidad de juzgar. Muy bien, porque nos hizo. Está en una posición donde para Él juzgarnos es justo. Ahora, si elige juzgarme por el mal que he hecho, ¿hay algo malo en eso? No. Exactamente, no. Porque Él es quien me dio la vida. Está en una posición para juzgarme. Segundo punto, si un tipo se te acerca y te da una bofetada, te roba la mochila, y yo le digo al tipo, oye, vamos a Starbucks, ¿por qué es tan horrendo? Definitivamente me sentiría herido. Tengo todas mis cosas ahí. ¿De verdad? Vale. La razón por la que argumentaría que sería tan horrendo es si te amo. Y le digo al tipo que te golpea, vamos a Starbucks. Significa que no te amo, no importas. El tipo puede golpearte hasta dejarte hecho polvo, y realmente solo quiero ir a Starbucks. ¿Ves el problema con eso? Sí, por supuesto. Vale, así que las personas que entienden eso se rompen en su pensamiento cuando se trata de Dios. Básicamente piensan que Dios es un Papá Noel simpático, que nunca lleva una lista de traviesos y todos están bien, y Dios nunca juzga. No, es porque Dios nos ama. Es porque le importamos a Dios que Dios juzga. Sí. ¿Tiene sentido eso? ¿Así que estás diciendo que juzgó a la gente de Jericó? Sí. Y estoy de acuerdo contigo. Los hombres adultos allí. ¿Pero qué dice específicamente que los niños fueron asesinados? Y esto sucede en las guerras todo el tiempo. No puedo entender eso. Esos niños no hicieron nada. Claro, es un tema complicado. Muy complicado. Estoy de acuerdo contigo al 100%. ¿Vale? Ahora, se trata de, yo soy responsable de mi vida. Tú eres responsable de tu vida. Y aún no hay confusión. Pero estamos empezando a estudiar a los hijos de alcohólicos, estamos empezando a estudiar a los hijos de divorciados, y de repente estamos empezando a darnos cuenta, oh no, lo que mamá y papá decidieron tuvo tremendas repercusiones en la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos. Así que toda esta idea de que lo que hago es solo mi asunto, no te influye, y lo que haces es solo tu asunto, no me influye, es una tontería. Ciertamente, ciertamente. Correcto. Así que la Biblia nunca dice que esos niños sean culpables de nada, pero sí dice que Dios juzgó a la gente de Jericó, diferentes grupos que se rebelaron contra él. Y sí, personas inocentes fueron arrastradas en el juicio. Pero eso también es cierto en el diluvio de Noé. El diluvio en tiempos de Noé, ciertamente en tiempos de Noé, ¿verdad? Quiero decir, claro, porque estamos más interconectados de lo que nos gustaría admitir. Las personas inocentes son arrastradas en el juicio. Quiero decir, supongo que como yo, solo un simple hombre alienígena, decir que Dios debería haber juzgado a Josué por esto. La cosa es que se dijo que el Señor estaba con él después de eso. Y para mí, simplemente parece que esto es como un relato escrito por humanos. No parece divinamente inspirado que habría repercusiones por su ataque a civiles y niños. Sí, está bien, pero por favor recuerda que un par de cientos de años después de eso, Dios usó primero a los asirios, que son un pueblo horriblemente bárbaro, y luego a los babilonios, un pueblo horriblemente bárbaro, para juzgar a los judíos. Ahora, ¿por qué Dios juzgó? Porque tanto los cananeos como luego los judíos, tanto los residentes de Canaán como el pueblo judío, llegaron al punto en que decían, si quieres conocer a Dios, ten relaciones con una prostituta del templo. Y si realmente quieres conocer a Dios, toma a tu bebé, ponlo en un altar y sacrifícalo a Dios. Y Dios dijo, basta. Si haces ese tipo de maldad, es hora de que te juzgue, y lo juzgó. Ahora, una vez más, volvemos a todo este tema del libre albedrío. Sí, detente, te golpeo. Espera, Dios, ¿por qué no pones plexiglas aquí para que mi puño vaya allí y luego rebote? Porque Dios ha elegido limitar su poder dándonos libre albedrío, lo que significa que no va a poner plexiglas aquí cada vez y mi puño va a rebotar. En cambio, podría ser que yo pase, te lastime, y eso es maldad de mi parte. Está bien, ¿ves? Así que es todo este tema de las expectativas de un Dios todopoderoso. ¿Qué se supone que debe hacer un Dios todopoderoso? Poner plexiglas aquí. Ahora, cuando juzga a un grupo de personas, tienes razón. Las personas inocentes van a ser arrastradas en ese juicio. Nos estremecemos por eso. Me estremezco por eso. Tú te estremeces por eso. Y eso es apropiado. Y por eso esperamos el regreso de Cristo cuando habrá un día de juicio en el que la injusticia será castigada y las personas inocentes que han sido maltratadas serán levantadas. Por eso este regreso de Cristo es tan importante, porque en ese día la justicia realmente reinará. Y en el Apocalipsis,
donde se habla del regreso de Cristo, parece implicar que muchas más personas también serán arrastradas en esto. Correcto, habrá todos nosotros de tormentos. Y en realidad tengo curiosidad. ¿Qué piensas sobre esta idea de, cómo lo llaman, el rapto? Parece que eso no está realmente en el texto en absoluto. ¿Cuál es tu...? Me gusta tu punto, Stuart. ¿Cómo piensas en el rapto? Creo que el rapto es principalmente metafórico, pero tengo amigos cercanos que creen que es literal. Así que como sea que Jesús regrese y se revele, creo que todos tendrán una oportunidad justa de verlo. Como ateo no me centraría tanto en el rapto. Me concentro más en quién fue Cristo. Y no olvides a estos niños que te preocupan, que también me preocupan, que son arrastrados a la guerra. Simplemente hay un cambio de lugar cuando se trata del cielo. Es doloroso, obviamente, para muchos de ellos. Pero no olvides que en una cultura del antiguo cercano oriente, muchos de estos niños fueron abusados de manera horrible. Y algunos estudiosos dirían que fue más una acción misericordiosa. También me cuesta entender eso. Y al mismo tiempo, ¿cómo esperamos con nuestra perspectiva cultural del siglo XXI? ¿Cómo queremos que Dios opere en esa época? Porque a menudo es, soy un occidental blanco, sé cómo deberían ser los derechos humanos, Dios, deberías haber operado hace miles de años. Exactamente, de esta manera. Mientras que esas culturas tradicionales en China, por ejemplo, en el cercano oriente dirían, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes un problema con que los niños sean arrastrados al juicio? ¿Estás jugando a ser Dios? ¿Qué hay de malo en eso? Y tendrían más un problema con, mi ascendencia. Quiero que todos estén en el cielo, pero puede que no todos sean cristianos. ¿Ves cómo estos problemas culturales tienen mucho que ver con dónde nacimos? Oh, ciertamente. ¿Tiene sentido? Sí, entiendo lo que dices, pero tengo un problema con que podría haber sido una gracia para estos niños, porque hay cultos hoy donde los niños son abusados. Y no creo que morir sería una gracia para eso. Y eso no es necesariamente lo que dices, pero si ponemos eso en el día moderno, yo no. Quiero decir, Dios no necesariamente le ordena a Josué que haga esto, pero él lo dedica al Señor, y el Señor no dice, no sé. Eso es un gran problema, yo un poco. Y Dios, no olvides que de una manera humana, estas civilizaciones vendrían de noche como un ladrón y arrasarían con la gente. Lo vimos en la cultura del Antiguo Oriente. Pero Jesucristo en el Antiguo Testamento a menudo daba 400 años o cientos de años también. Desde Génesis 6 y antes con el diluvio. Es importante recordar con nuestro enfoque humano en la humanidad y cómo queremos que las personas sean tratadas. Dios fue muy misericordioso, más que la mayoría de las sociedades de entonces, seguro, cuando se trataba de la esclavitud. Serías condenado a muerte si robabas a alguien para esclavizarlo. Dios está trabajando con la gente, mostrando su gracia, pero también diciendo, aléjate de tus malos caminos. No creo que sea amor verdadero. Volviendo al punto de mi padre, si nunca muestra justicia, si nunca juzga y permite que estas personas continúen en sus malos caminos, ¿cómo es eso amoroso? No creo que lo sea. Eso es poco amoroso. ¿Ves? Siempre nos enfrentamos a Dios y decimos, juzgó a un grupo de personas. Lo odiamos por eso. No es un Dios amoroso. Pero entonces no juzga en otras ocasiones y decimos, no es un buen Dios porque dejó que el mal se saliera con la suya. ¿Ves nuestro doble estándar al juzgar el carácter moral de Dios? Ciertamente, y estoy contigo básicamente en todo, excepto cuando se trata de los niños masacrados en Jericó. Tus puntos son bien recibidos, pero no me cuadra que estas personas, estos niños, obviamente no merecen ningún juicio porque nacieron en eso. Correcto. Y es como, simplemente no veo cómo fue moral. Entonces, un terrorista en una casa en Irak. Vamos a ponernos éticamente grises aquí por un segundo. Si sus hijos están en esa casa, pero él planea volar una ciudad entera al día siguiente y tiene el dedo en el botón él mismo, vas a matar a ese terrorista y desafortunadamente sus dos hijos serán arrastrados para proteger a toda la ciudad que va a volar, o vas a decir, no, sus dos hijos están allí, no podemos lanzar esa bomba y lo siento, las 10,000 personas en esa ciudad van a morir. Mira, creo que de nuevo, no está claro, pero al mismo tiempo entiendo por qué irías en la dirección de no, sus dos hijos serán arrastrados con él. Ese es un punto interesante y difícil, supongo, porque lo que estás diciendo es que solo lo divino puede tomar esas decisiones. Y solo para terminar con eso, David, cuando tiene la relación pecaminosa con Betsabé, una relación adúltera, asesina para llegar allí, su esposo, Urías, poniéndolo en las líneas del frente de la guerra, el bebé nace, el bebé muere.
David dice, iré a estar con él, él no vendrá a estar conmigo, mostrando que los niños, especialmente en este caso nacidos incluso del pecado, estarán en el cielo. Así que un niño juzgado de esa manera debido al pecado de su padre como terrorista, no tiene culpabilidad moral. Y creo que ese niño estará en el cielo. Así que un cambio de ubicación esos cananeos. Es probable que los niños reciban eso, ¿correcto? Exactamente. Vale, ahora déjame preguntarte, ¿crees en Dios? Quiero decir que estoy más en los agnósticos. Estoy abierto a la idea, pero necesito investigar mucho más en la Biblia y esas cosas. Vale, ahora aquí está por qué no creo que ni tú ni yo podamos ser agnósticos. ¿Ya? ¿Prefieres Coca-Cola o Pepsi? No lo sé, soy agnóstico. Vale, no hay problema. Vale, ¿está realmente aquí este hombre? No lo sé, soy agnóstico. Ahora mismo estoy. Deja de ser agnóstico al respecto. Exactamente, no tengo elección. Sí. No tengo elección más que tomar una decisión. ¿Estás realmente ahí? ¿Tu cara empieza ahí o no estás ahí? Así que puedo ser agnóstico sobre Coca-Cola o Pepsi, cuál es mejor, pero no puedo ser agnóstico sobre si estás aquí, especialmente cuando estoy haciendo esto. Correcto. Mi punto es que tienes que lidiar con la cuestión de por qué los seres humanos son valiosos. ¿Por qué eres valioso? No puedes simplemente decir, bueno, no lo sé, porque tienes que vivir tu vida y tratar a las personas de cierta manera cada día, ¿verdad? Sí. Así que tienes que averiguar, ¿son valiosas las personas? Y si es así, ¿por qué? En segundo lugar, tienes que responder a la pregunta, ¿hay un significado o propósito en la vida? Si no hay significado y propósito en... ¿Quién le importa? En tercer lugar, tienes que tomar decisiones éticas todos los días. ¿Hago trampa en el examen? ¿No hago trampa en el examen? ¿Cuento un chiste racista? ¿No cuento un chiste racista? ¿Engaño al IRS o pago mis impuestos? Mira, tienes que tomar decisiones éticas. Todos lo hacemos. Y decir que soy agnóstico sobre Dios, no puedes. Porque si no hay Dios, la moralidad es relativa. Pero si hay un Dios, significa que posiblemente hay algunas morales objetivas. Y luego, en cuarto lugar, lamentablemente tendrás que ir al funeral de mamá y papá o al de los abuelos, y tendrás que preguntarte, ¿creo que la vida después de la muerte es real o no? ¿Ves por qué estoy convencido de que el agnosticismo es una imposibilidad cuando se trata de Dios? Cuando se trata de Coca-Cola o Pepsi, no hay problema. Pero cuando se trata de Dios, no puedes ser agnóstico porque tienes que vivir tu vida. Y ese es un punto realmente interesante. Y ciertamente diría que si tuviera toda la información sobre la mesa. Ahora, en este momento, esto puede ser una especie de excusa. Todavía estoy aprendiendo un montón sobre religión. Así que me gustaría pensar que eventualmente llegaré a un lugar donde tome una decisión. Pero lo que diría sobre eso es que la evidencia suele estar en las escrituras. Ahora podrías decir científicamente que el orden surge del desorden. He visto algunas pruebas convincentes de eso. Pero generalmente lo que veo es mucho más apoyo. Si Jesús realmente fue quien dijo ser, hizo estos milagros para probarlo. Y lo que me intriga es por qué estos milagros dejaron de suceder. Milagros observables como ese Pentecostés. ¿Puedes señalar ejemplos modernos de estos milagros? Vale, buena pregunta. Pero recuerda ahora, estábamos hablando de Dios, no de Jesús, ¿verdad? Estábamos hablando de por qué el agnosticismo es una imposibilidad. Y luego haces una gran pregunta. Bueno, está bien, Cliff, pero ¿cuál es la evidencia de que existe algún tipo de Dios? Así que estábamos en ateísmo versus teísmo. Ahora has planteado la cuestión, bueno, ¿qué pasa con Jesús? Es un gran punto, pero ves, la primera cuestión que tienes que responder es, ¿existe un Dios sobrenatural? Y estoy convencido de que la evidencia de orden y diseño apunta a un diseñador. Absolutos morales apuntan a un legislador. Razón. ¿Es más racional para mí creer que la razón viene de la no razón? ¿O es más razonable para mí creer que la mente racional viene de una mente racional? ¿Dios? Eso es obvio, chicos. No hay evidencia de que una mente racional venga de lo irracional o lo no racional. Mira, es por evidencia como esa, como el amor. Estoy convencido de que te amo, no solo porque quiero preservar el acervo genético. Y cuando un estudiante en Duke me dijo que la razón por la que la Madre Teresa trabaja entre los moribundos en Calcuta, India, es porque quiere preservar el acervo genético, mucha gente se rió. Quiero decir, eso es absurdo. No, tenemos la capacidad, todos la tenemos. Cada ateo, agnóstico, cristiano, hindú, budista, judío, todos tenemos esta capacidad innata de amar genuinamente. Así que es por evidencia como esa de orden y diseño. El caos no produce orden. El orden viene de una mente inteligente. En segundo lugar, los absolutos morales apuntan a un legislador moral. En tercer lugar, el amor apunta a que la realidad es más grande que solo materia y energía. Porque recuerda, un ateo dice que la realidad es sin Dios, lo que significa que la realidad es materia y energía. Lo siento, la materia y la energía no producen amor. Se necesita un ser humano para amar.
Así que es por evidencia como esa que estoy convencido de que Dios existe. Pero luego la siguiente pregunta que has planteado tan bellamente es, bueno, ¿quién es este Dios? Y ahí es donde Mahoma y los avatares del hinduismo y Jesucristo entran en escena. Y la razón por la que estoy convencido de que Jesús está diciendo la verdad cuando afirma revelar a Dios con precisión es porque históricamente, a partir de los evangelios, su estilo de vida, enseñanzas, muerte y resurrección apuntan a su credibilidad. Por eso confío en Jesús. Así que recuerda, no creas en Dios porque yo no creo en Dios porque la Biblia dice que Dios existe. No creo que Dios exista porque ningún libro me dice que Dios existe. Creo que Dios existe porque la abrumadora evidencia de mi observación de la realidad es que Dios es, con mucho, la mejor explicación para la realidad. ¿Tiene sentido eso? Eso es realmente interesante. Eso es. Mira, definitivamente hay cosas que apuntan a algo más allá de esto creando dentro. Quiero decir, sé que hay algunos incluso como el Big Bang. Sé que hay mucho de... Fue descubierto por muchos sacerdotes católicos. Así que ese es George LeMaitre, ¿sí? Así que muy mi cosa. Y esto puede ser retroceder un poco, pero estabas hablando de como, ¿por qué no es Mahoma u otro alivio o tal vez una creencia o tal vez una que ni siquiera existe ya? Correcto. Para mí tengo que preguntar como, ¿qué te hace tan seguro de que estos evangelios son relatos? ¿Lo que sucedió? Buena pregunta. Eres un pensador y lo aprecio mucho. Está bien, tienes razón. ¿Cómo sabemos que el Jesús del que leemos en los evangelios fue una persona histórica real? ¿Por qué confías en los evangelios? Porque tengo pruebas que uso para determinarla, afirma cualquier libro. Y te animaría a que desarrolles tus propias pruebas. Obviamente, no hay nada mágico en mis pruebas. Mis pruebas son 4, consistencia interna. ¿Hay contradicciones dentro del texto entre los diferentes testigos que apuntan a una confusión masiva? No. Cuando lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay diferencias como hablamos antes, pero hay una tremenda consistencia interna. Segunda prueba, estilo literario. ¿Cuál es el estilo literario del documento? ¿Cuál es el estilo literario de la Ilíada y la Odisea? Poesía épica. Bingo, precisamente. La Ilíada y la Odisea no son narrativas históricas, son poesía épica. Los evangelios no son poesía épica, son narrativas históricas. Eso es importante, el estilo literario. Tercero, arqueología. ¿Estamos hablando de la isla de la Atlántida, en el océano que ninguno de nosotros puede verificar? No, estamos hablando de Belén, Nazaret, Jerusalén, Roma. Lugares arqueológicamente verificables. Y luego, en cuarto lugar, buen Dios, ¿cuál es la evidencia manuscrita de que realmente tenemos lo que los testigos escribieron? Y el Nuevo Testamento que tenemos hoy en inglés se basa en más de 5.800 manuscritos griegos o piezas de manuscrito fechados desde el siglo Salm hasta el siglo X d.C. De hecho, si perdiéramos todos ellos, no tendríamos un problema porque los padres de la iglesia primitiva entre el segundo y cuarto siglo citan el Nuevo Testamento 38.289 veces. Cada versículo, excepto 11 en el Nuevo Testamento, muy notablemente bien son citados por estos padres de la iglesia primitiva. Así que tenemos tal cantidad de evidencia de que realmente tenemos lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron. No tenemos los autógrafos originales. Los manuscritos originales están destruidos o los encontraremos algún día. Pero la evidencia abrumadora es que es históricamente fiable. ¿El Nuevo Séptimo que tenemos en inglés tiene sentido eso? Creo que eso es, y quiero decir definitivamente, como si como dices, estos son relatos históricos o relatos secundarios como lo son, entonces son como otras biografías romanas de periodo. Lo tomaría como el género de los evangelios como una biografía. Bien. Una especie de... Sí. Y no diría que es particularmente poco fiable. De hecho, diría que si miras hacia atrás en los manuscritos más antiguos, los cambios son muy menores con las copias más antiguas. Correcto. Pero mi pregunta sería como no creo que todas estas biografías romanas sean exactamente precisas. Bien. Stuart, ¿qué dirías? Bueno, esto está relacionado con tu punto anterior. Hablaste de cómo no tenemos al verdadero Jesús. Entonces, ¿qué Jesús tenemos? Tenemos al predicador itinerante que solo fue un buen ejemplo moral. Bueno, parece que estás entrando en el seminario de Jesús de los años 70 y 80, que ha sido en gran parte desacreditado. ¿Qué hicieron? Se reunieron y dijeron, este Jesús que tienes en los evangelios no puede ser fiable, porque este Jesús fue e hizo milagros. Este Jesús fue y afirmó ser Dios. Este Jesús fue y resucitó de la tumba. Este Jesús vamos a tener que descartarlo basándonos en el naturalismo científico, porque ninguna de estas cosas realmente sucede. Y por eso has sido influenciado por David Hume, probablemente más de lo que te das cuenta. Nunca he oído hablar de él, pero probablemente. Vale, entonces definitivamente has sido influenciado, si no has oído hablar de él, porque ha tenido más influencia en este campus y en todo el país de lo que podríamos imaginar.
Y luego vino el seminario de Jesús y dijo, no, este Jesús no era el de los evangelios, no, era más bien una figura política. Y así vamos a usarlo más como una figura política para entender la política real. ¿Sabes? Él estaba en la justicia social y eso era todo. Y luego vamos a ver a Cristo de tal manera que no queremos que nos llame a estándares más altos. ¿Y qué hicieron? Fueron y con su bonito bolígrafo rojo como seminario decidieron que menos del 20% de lo que tenemos como palabras de Jesús en los evangelios eran realmente Él hablando. No puedes entender eso. Eso es totalmente. Estoy totalmente contigo en eso. Eso es. Quiero decir, mi bien, bueno, ¿qué está pasando ahí? Es una presuposición que hacen. ¿Qué es una presuposición? Es un reconocimiento de que estoy diciendo que voy a saltar a esta conclusión sin ninguna evidencia. Eso es lo que hicieron. Pero vamos a decir, pero esto es mucho más aceptable, así que vamos a seguir adelante y hacer esto. Bueno, toda la evidencia histórica hoy, por cualquier erudito, incluso el más ateo, hoy lo descartó. Dijeron que el seminario de Jesús de los 70, el Jesús histórico, era una broma. Absolutamente una broma total. Bueno, mencionaste eso un poco antes, sin embargo, y eso está relacionado con esta fiabilidad de los evangelios. Y así que solo estoy diciendo que tengas cuidado con eso porque también dirían algo como, oh, Jesús realmente no resucitó. Sí, murió, pero realmente su cuerpo fue arrojado a una fosa común y algunos perros vinieron y se lo comieron. Eso es lo que dijeron. Pero tenemos a José de Arimatea, que habría sido el pez gordo en el Sanedrín, el último en haber tomado realmente a Jesucristo y enterrarlo en una tumba. Pero él dijo, wow, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Voy a llevarlo y enterrarlo en esta tumba. Y resucitó 3 días después. Y así tienes a Nicodemo, que también es el pez gordo en el Sanedrín judío. Él sería el último en hacerlo también. Estos tipos están entregando sus reputaciones por completo porque están empezando a darse cuenta, wow, él verdaderamente es el Hijo de Dios, ciertamente. Así que tienes que vigilar tu sesgo emocional. Diría que todos tenemos sesgos emocionales más de lo que nos damos cuenta y comenzamos a dudar de esas dudas y decimos, ¿por qué estoy dudando? ¿En qué estoy cayendo? ¿Es algo aquí que no me gusta que Jesús afirme o es realmente? No, estoy siguiendo la evidencia. Creo y no creo que realmente afirmó ser Dios. Y no creo que la evidencia muestre que resucitó. Y no creo que la iglesia primitiva surgiera y tomara casi todo el imperio romano basándose en una historia verdadera. No, es este gran engaño y sé que muchas personas iban a su muerte por ello, pero no sé qué pasó, pero simplemente no lo creo. ¿Realmente ocurrió? Nadie ha dado una buena explicación para estas cosas. Sin embargo, desde una perspectiva naturalista o desde una perspectiva histórica, ciertamente. Decir que sé lo que Jesús no dijo o qué dices tú, solo diría que es. Lo que intento decir es que son biografías basadas en relatos de testigos o tradiciones orales. Y puede haber. Incluso con relatos de testigos en tribunales y demás, los detalles cambian. De hecho, la gente puede olvidar algunas cosas. Así que no estoy tratando de decir que lo sé. Sé lo que Jesús no dijo, o cómo es Él, o no me gusta que dijera esto o lo que sea. Pero la variedad de detalles y las diferencias que llevamos a un tribunal de justicia basadas en algún tipo de... Si ambos somos detectives en una escena del crimen, nuestros testimonios serán diferentes. Y cuando los historiadores ven diferencias en manuscritos antiguos, dicen que probablemente ocurrió. Si no ven diferencias, dicen colusión. Eso no ocurrió. Y así, el testimonio de testigos sigue siendo la principal prueba, incluso más que la evidencia de ADN hoy. Y así, incluso si tuviéramos evidencia de ADN del cuerpo de Jesús en aquel entonces, no sería más fuerte que el testimonio de testigos. Y quiero decir, ciertamente hay atestación independiente en los evangelios que realmente... Totalmente que Jesús fue una figura histórica al 100%. No sé exactamente todo lo que pasó, aparte de lo que dicen los evangelios realmente, pero... Bien, déjame hacerte una pregunta. Si tengo razón en que Jesucristo nos ama a ti y a mí y que nos ofrece vida eterna, si creo en Él, voy al cielo. Si lo rechazas, vas al infierno. Ahora, no creo que sea una buena razón para que creas en Jesús, pero creo que es una gran razón para que estudies los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan para averiguar si es fiable o no. ¿Tiene sentido? Tengo mucho más que estudiar de los evangelios, especialmente después de esta conversación. Habéis planteado muchos puntos excelentes. Son solo 140 páginas. Te preocupes. Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, unas 140 páginas. Eres una persona muy reflexiva. Te lo debes a ti mismo como ser humano pensante leer esos evangelios y luego determinar, ¿apunta la evidencia a que puedo confiar en Jesús o hay? Lo siento, la evidencia apunta a que no puedo confiar en Jesús. Ahora recuerda, el error que escucho regularmente es, bueno, no hay suficiente evidencia. Hay alguna evidencia de Cristo, pero no es suficiente. Vale, pero aquí está el error, y ese es vale, bien. Entonces lo que me estás diciendo es que este es mi estándar de evidencia. La evidencia de Cristo no alcanza eso. No hay problema hasta ahora, pero ahora lo que tienes que decirme
es para quién o para qué estás viviendo. Y en segundo lugar, ¿cuál es la evidencia de que lo que sea que estás viviendo, quien sea que estés viviendo, es verdad? Y Señor, la respuesta que he recibido a esas dos preguntas durante 44 años de hablar en algunos de los mejores campus de los Estados Unidos es aterradora. Aterradora. Sí, podemos ser escépticos, y el escepticismo es muy importante. De lo contrario, nos estafarán y nos quemarán. Correcto, pero no podemos ser hiperescépticos porque de lo contrario, si somos hiperescépticos, nunca confiaré en ti. Sí, solo soy un hombre alienígena. Sí, solo eres un hombre alienígena. Y no puedes confiar en mí porque por lo que sabes, solo estoy tratando de manipularte. ¿De acuerdo? Pero no, he llegado a respetarte más y más mientras te escucho articular y hablar. Espero que estés aprendiendo a respetarnos un poco más por nuestra charla razonable. Bien, así es como construimos relaciones, ¿verdad? No podemos probarnos el uno al otro, pero reunimos evidencia de que esta persona es fiable y luego confiamos en la persona y construimos una amistad. Bueno, eso es lo que Jesucristo quiere con cada uno de nosotros. Él dice, aquí está la evidencia de que soy fiable. Realmente te amo y realmente quiero darte vida con Dios hoy y vida eterna en el cielo. Ahora confía en mí. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Ha sido un placer, me has alegrado el día. Déjame decirte, he esperado esto por tanto tiempo. Encantado de conocerte. Las preguntas sinceras merecen respuestas serias. Y en el siguiente debate veremos cómo el cristianismo y el islam confrontan sus diferencias más profundas acerca de la persona de Jesús. ¿Jesús afirmó ser Dios o fue solo un profeta? Este es uno de los mayores puntos de desacuerdo entre el cristianismo y el islam. Escuchemos este interesante intercambio de ideas. Como musulmán no iré al cielo. Como musulmán, si rechazas la divinidad de Cristo, si rechazas su muerte en la cruz por tus pecados, irás al infierno. Jesús dijo, Pero, ¿no dice en el mismo contexto de la Biblia que no se debe juzgar? ¿No es eso juzgar? Al decir que iré al infierno porque soy musulmán, esencialmente me estás juzgando y asumiendo el papel de Dios. ¿Quién era el único que puede juzgar? ¿Quién era el único que decidirá quién entrará en su reino? buena pregunta. La esclavitud está mal. ¿Estoy siendo crítico? La esclavitud está mal. La esclavitud es algo que se hizo en nombre de la justificación del cristianismo. Bien, ahora por favor responde mi pregunta. Cuando digo que la esclavitud está mal, ¿estoy siendo crítico? No, eso es sentido común. Eso es sentido común. Si digo que la violación de una mujer está mal, ¿eso es ser crítico? No. Si digo que los seguidores de David Koresh y Jimmy Jones cometieron un gran error, ¿eso es ser crítico? No. Vale. Cuando Jesús dice no juzgues para que no seas juzgado, no está diciendo que suspendas tu pensamiento crítico y aceptes todo como igualmente válido. Porque 14 versículos después en Mateo 7:15, Jesús dice, cuidado con los falsos profetas, vienen a ti con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Ahora Mahoma afirmó ser un profeta de Dios, y cuando lees el Corán y lo tomas en serio, obviamente Mahoma contradice a Jesús. Si soy seguidor de Cristo, y creo que Jesús es confiable, sea Mahoma, sea Joseph Smith, voy a decir lo siento, estoy convencido de que son falsos profetas. Eso no es ser autojustificadamente crítico. Es una simple cuestión de verdad. Cristo hizo algunas afirmaciones de verdad. Mahoma hizo algunas afirmaciones de verdad. Contradicen a mis amigos musulmanes. Mírame a la cara y di, Cliff, vas al infierno. No es ser crítico de su parte. He leído el Corán, sé que tienen razón. Si Mahoma dijo la verdad, voy al infierno. Porque soy un idólatra, adoro a Jesús. Como en el sentido de contradecir. ¿Qué quieres decir? No entiendo cuando dices que Mahoma contradice. No lo entiendo. Claro que sí. Repetidamente en el Corán, Mahoma dijo que Jesús no es Dios, es un buen profeta. ¿Vale? Repetidamente en los evangelios, Jesús afirma ser Dios. ¿Dónde ves eso? He leído la Biblia de principio a fin. Lo creo. Con la gente diciendo eso es interpretativo. Nunca he leído donde Jesús dijo yo soy Dios. Nunca lo he visto. Tienes razón, Jesús nunca dice yo soy D-I-O-S. En cambio, en Juan 8:58 Jesús dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. El pueblo judío que escuchaba recogió piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Porque entendieron Yahvé, su nombre para Dios. Yo soy el que soy. Jesús lo aplicó a sí mismo y lo iban a apedrear por blasfemia. Y Jesús no dijo, tiempo fuera, no entendiste. Deja tus piedras. No, Jesús mantuvo su afirmación antes de que Abraham naciera. Yo soy.
Recuerda, después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a los apóstoles, excepto a Tomás. Los otros apóstoles se acercaron a Tomás y dijeron, vimos a Jesús resucitado de entre los muertos. Tomás dijo, me niego a creer a menos que pueda ver a Jesús con mis propios ojos. Me niego a creer a menos que pueda tomar mis manos y ponerlas en las marcas de los clavos en sus manos. Toma mi mano y métela en una herida en su costado. Una noche, todos los apóstoles estaban juntos. Leemos en el Evangelio de Juan, incluido Tomás. De repente, Jesús estaba entre ellos. Toca. Jesús se acercó a Tomás y dijo, mi hombre aquí. Toma tus manos y ponlas en las marcas de los clavos en mis manos. Toma tu mano y métela en la herida en mi costado. Y Tomás, deja de dudar y cree ahora. La respuesta de Tomás, señora, es crucial. Tomás se arrodilla y dice, mi Señor y mi Dios. Ahora la respuesta de Jesús es crucial. Jesús mira a Tomás a la cara y dice, ¿crees porque has visto? Bienaventurados los que creerán aunque no hayan visto. En otras palabras, al aceptar la adoración de Tomás, Jesús obviamente está reclamando ser Dios. Tienes razón, ningún judío diría, adórame. Vamos, chicos, adórenme. Eso es blasfemia. Como hay verdad en lo que dice Jesús, hay verdad en lo que dicen todos los profetas. No tengo ninguna duda al respecto. Pero cuando pones a alguien en la posición de Dios, es como, eso es. Si eres Dios, quiero decir, si realmente eres Dios, puedes hacer. Si realmente eres Dios, no tendrías que comer. Dios no tiene hijos. Dios no tiene humanismo. Yo engendro. Dios no fue engendrado. Él no engendra. Él no. Quiero decir, podría tomar arcilla, podría tomar tierra, podría tomar una costilla y crear. No hay necesidad de eso. No lo hago. ¿Cómo no puedo? Si preguntas si podrías. ¿Puedes realmente explicarme la Santísima Trinidad? Solo inglés básico. ¿Puedes explicarme la Santísima Trinidad? Jesús nunca usa la palabra Trinidad. Y no tengo que usar la palabra Trinidad. En cambio, en Marcos 12, 29, 31, Jesús repite el Shema de Israel. Él dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Ama a tus vecinos, a ti mismo. Así que obviamente Jesús se mantuvo en el monoteísmo estricto. ¿Vale? Pero luego Jesús siguió adelante y habló de su Padre como Dios. Luego siguió adelante y habló de sí mismo como Dios. Y luego siguió adelante y habló del Espíritu Santo como Dios. Así que se mantuvo en un solo Dios, pero 3 dimensiones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, como quieras llamarlo está bien para mí, pero quedémonos con lo que Jesús habló. Mientras Jesús hablaba de Dios, mi Señor, como no dice en toda la Biblia que sois hijos de Dios, sois los hijos del Señor. No dice eso. ¿No dice eso en ninguna parte de la Biblia? En Juan capítulo 1 dice que si pones tu fe en Cristo te conviertes en hijo de Dios. Vale, entonces eres un hijo de Dios. Correcto. Aquellos que ponen su fe en Cristo se convierten en hijos de Dios. Correcto. No me convierto en Jesús. No me convierto en parte de Dios. Me convierto en un hijo espiritual de Dios. Eso es muy diferente de Jesús, quien hizo esta afirmación única de ser Dios en forma humana. Aún no he visto, incluso de las cosas que me has dicho, un caso donde Jesús afirmó ser Dios. Bueno, te lo dije muy claramente. En Juan 8:58 Jesús dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. Sus oyentes no tuvieron problema en entender lo que estaba afirmando. Recogieron piedras para apedrearlo por blasfemia. Y en segundo lugar, te dije que cuando Tomás vio a Jesús resucitado de entre los muertos, Tomás se inclinó ante Jesús y dijo, mi Señor y mi Dios. Y Jesús bendijo a Tomás por eso y aceptó la adoración. Bueno, si acepto adoración de él, estoy afirmando ser Dios. Si te digo, si soy un judío monoteísta y este tipo se arrodilla ante mí y me adora y yo digo, chico, eres excepcional. ¿Has visto la luz? Es una afirmación. Soy Dios, adórame, es saludable, es correcto. No puedes escapar de eso. Como si un caballero volviera de una cruzada. Si un caballero vuelve de una cruzada y entra, ¿qué es lo primero que hará? No lo sé. Está por arrodillarse antes de que le toquen el hombro con ese cuchillo pequeño, ¿verdad? Quiero decir, vamos, seamos serios. Todos hemos visto la película. No puedo creer que vuelvas a eso. Señora, considerando que le dije que tiene un fragmento de Santiago del segundo siglo. Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver. El Nuevo Testamento no se compiló en la Edad Media. ¿Sabes leer griego? Sí, tuve que aprenderlo. Fue un estudio muy duro para mí. ¿Qué dice ese versículo? ¿Cuál? El de Lincoln Hall. ¿Qué dice? El de tu museo es un fragmento del libro de Santiago.
No recuerdo qué capítulo es, pero es un fragmento del libro de Santiago, y es del 1002. Lo que significa que si Santiago fue escrito y tenemos un fragmento de él de los 1000, entonces el Nuevo Testamento no fue escrito en la Edad Media, con caballeros y reyes y señores. Fue escrito en el primer siglo, y tenemos una copia del segundo siglo aquí en tu museo. Más allá de las diferencias, la pregunta decisiva sigue siendo la misma. ¿Quién es realmente Jesús? Es una cuestión que cada persona debe responder por sí misma después de examinar la evidencia. ¿Está la Biblia corrompida? ¿Por qué los evangelios fueron escritos en griego si Jesús hablaba en arameo? En este debate se responden algunas de las objeciones más comunes del Islam en contra del Nuevo Testamento. Soy musulmán, pero lo que aprendemos de Jesús es que lo amamos. Sí, amamos a todos los profetas, Moisés, Abraham, los adoramos y los seguimos. Sí, aprendemos en la Biblia que Jesús solía caerse boca abajo mientras oraba, y lo hacemos 5 veces al día. Sabemos que Jesús adora al único Dios verdadero, y eso es lo que seguimos. Así que mi pregunta es, como musulmán que ama, adora y sigue las enseñanzas de Jesús, ¿seré castigado o iré al infierno si no sigo tus ideas de lo que es Jesús o lo que enseña según el cristianismo? Si Mahoma dice la verdad, seré castigado porque estoy considerado como un blasfemo. Adoro a Jesús como Dios. Si Mahoma realmente dice la verdad, seré condenado. Si Jesús dice la verdad, es Dios en forma humana que derramó su sangre en la cruz. Si Jesús dice la verdad, iré al cielo porque creo en él. Porque aunque tengo mucho respeto por Mahoma, como uno de los 5 pilares da limosna a los pobres, obviamente lo respeto. Obviamente respeto la forma en que Mahoma creía que Jesús nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, ascendió al cielo y volvería una segunda vez. Estoy de acuerdo con todo esto. Mohammed cometió un error crucial. Él rechaza la divinidad de Cristo. ¿Cuándo nació Mahoma? 570 DC, lo que significa que aparentemente nunca había visto a Cristo, pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo siento, Mateo, Marcos, Juan, Pedro y Santiago se encuentran con Cristo y todos insisten en que Cristo afirma ser Dios. El Corán afirma repetidamente que Jesús no es Dios. Él es un buen profeta, pero no es Dios. El Nuevo Testamento menciona repetidamente a Jesús como Dios en forma humana. Tengo que decidir. ¿En quién debo creer? ¿Alguien que vivió 500 años después de los acontecimientos o alguien que vivió durante la vida de Cristo, que lo vio y habló con él? Señor, cuando se trata de conocimiento histórico me parece obvio. Siempre trataré de volver y ponerme en contacto con los testigos y ser mi principal fuente de información sobre cualquier persona histórica. Si realmente estás interesado en Jesucristo, deberías leer los evangelios, las descripciones de testigos oculares de Jesús y preguntarte, ¿es la evidencia confiable? ¿Tiene sentido eso? Yo digo que Mahoma no es el autor del Corán en primer lugar. Es el mensajero de la palabra de Dios. El Corán afirma ser la palabra infalible de Dios, mientras que la Biblia es un evangelio escrito por el hombre mismo. Mientras que el Corán afirma ser la palabra de Dios, transmitida a través de profetas y tradiciones orales. El Corán ni siquiera es un libro. El Corán es una tradición oral. Mi amigo ha memorizado todo de principio a fin. Bueno, porque es una tradición oral, no una cosa. Así que la razón por la que preferimos el Corán sobre la Biblia es, en primer lugar, que está preservado en su idioma original, que es árabe. Miles de personas coinciden en lo mismo. Se trata de una cuestión de gran importancia histórica. Principios. Así que miles de personas creen que el Corán es la palabra de Dios y miles de personas creen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué te dice eso? El evangelio dado a Jesucristo es la palabra de Dios. Sin embargo, no creemos que se haya conservado adecuadamente. Y la Biblia que tenemos hoy no es la Biblia dada a Jesús porque él hablaba arameo. Y la Biblia más antigua que tenemos ahora está escrita en griego. No puede ser lo mismo. No es posible. Sin embargo, el Corán dado a Mahoma, la paz sea con él, está en árabe. Está memorizado en árabe. Para él tengo una cadena de narraciones que conecta el Corán. He memorizado el Corán revelado por Mahoma. Muchachos, lamento que no me hayan escuchado. No hemos hecho ningún progreso. Bueno, que tengas un buen día. Le deseo buena suerte, muy bien. Debería contarle a todos los habitantes de Asia Menor lo que sus profetas le hicieron. Oh, sí. Solo creo que es algo relevante si quieres entender. ¿Qué sucede si señalo los hábitos sexuales de Mahoma? Vamos a tener una gran explosión aquí. Lo he hecho demasiadas veces. Si realmente quieres profundizar en el Corán, la Sunna y el estilo de vida de Mahoma, especialmente la forma en que Mahoma trata a mujeres como tus amigos musulmanes, te volverás loco. Los hábitos sexuales de Mahoma según las propias fuentes del Islam. Imaginemos
que un pastor cristiano mayor de 50 años tenga relaciones sexuales con una niña de 9. Eso sería un escándalo, saldrían todas las noticias, lo enviaríamos a la cárcel y con toda justicia. Bueno, eso es exactamente lo que hizo el principal líder de los musulmanes, Mahoma. Y esto no es una calumnia, no es un rumor, no es una invención cristiana. Lo que les estoy diciendo está en los propios libros sagrados del Islam. Pero prestemos atención, porque si un musulmán rechaza los escritos sagrados según ellos, que les voy a mostrar a continuación, está rechazando su propia religión. La evidencia que le voy a presentar a continuación son algunos de sus hadices. Es una tradición que ellos han preservado a lo largo de los años de manera oral y escrita. Y esta tradición que les voy a mostrar viene de primera mano. La fuente es la misma niña a quien Mahoma abusó y dice lo siguiente. Solía jugar con muñecas en presencia del mensajero de Alá. Cuando mis amigas venían a jugar conmigo, se escondían por vergüenza del mensajero de Alá. Pero él las llamaba para que vinieran y jugaran conmigo. El mensajero de Alá se casó conmigo cuando yo tenía 6 años. Y me llevó a su casa como esposa cuando tenía 9. Aún mis muñecas estaban conmigo. Y consumó el matrimonio conmigo cuando tenía 9 años. Algo que me horrorizaba cuando estaba investigando todo esto es que la niña todavía estaba jugando con sus muñecas cuando fue arrebatada su inocencia. Pero esta perversión sexual no es exclusiva del profeta Mahoma, porque el mismo Corán da permiso a hombres para que se casen y se divorcien con niñas tan pequeñas que aún no han menstruado. ¿Y cómo una religión que profesa ser moral puede enseñar estas cosas? Y si aún te quedan dudas sobre lo que estás oyendo, hay más. El Corán mismo también da licencia a los hombres para que tomen esclavas de las guerras y las tomen como esclavas sexuales. El Corán registra las palabras de Mahoma, pero Mahoma no solo permitió este acto de aberración, sino que él mismo lo practicó, porque él tuvo múltiples concubinas esclavas con las cuales no se casó y tuvo relaciones sexuales. Y según los hadices, tuvo más de 11 mujeres con las cuales se casó y muchísimas otras concubinas con las cuales fornicó sexualmente. Ahora bien, el Corán solo permite a los hombres que tengan 4 mujeres, lo cual, según la palabra de Dios, es una aberración porque Dios no permite ese tipo de prácticas. Sin embargo, y qué conveniente, Alá le dio una revelación especial a Mahoma que a él sí le permitía tener más de 4 mujeres. ¿Ese es el profeta del Islam? Fíjense lo que dice en sus propias escrituras. Profeta, hemos declarado lícitas para ti a tus esposas, a las que has dado dote, a las esclavas que Alá te ha dado como botín de guerra, a las hijas de tu tío y tías paternos y de tu tío y tías maternos que han emigrado contigo, y a toda mujer creyente, si se ofrece al profeta y el profeta quiere casarse con ella. Es un privilegio tuyo, no de los otros creyentes. Ya sabemos lo que hemos impuesto a estos últimos con respecto a sus esposas y esclavas, para que no tengas reparo. Alá es indulgente, misericordioso. ¿Puede un hombre que hizo tal cosa seguir siendo llamado profeta de Dios? ¿Cómo este puede ser el líder de toda una religión que profesa ser moral? Porque no estamos hablando de un musulmán cualquiera. Estamos hablando de su líder principal. Yo no necesito seguir a un degenerado. Yo sigo al santo de los santos, al que nunca pecó, al que trató a niños y mujeres con respeto, amor y compasión. Yo sigo al que vivió una vida perfecta, al que nunca pecó pero fue crucificado como un pecador, al que resucitó de entre los muertos para salvar a su pueblo, para salvar a todos los pecadores que se arrepienten y creen en él. Yo sigo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre es Jesucristo. Por lo tanto, no es comparable Mahoma con Jesús y no es comparable el Corán con la Escritura. Pero si necesitas evidencias a favor de la deidad de Cristo,
te recomiendo que adquieras mi libro. Allí presento diferentes argumentos teológicos a favor de la deidad y la resurrección de Cristo, que también demuestra la deidad de Jesús. Pero si no tenés dinero para comprarlo, escribime al mail que te dejo en pantalla y te lo voy a facilitar gratuitamente sin pedirte ningún tipo de explicaciones. Y también, si necesitas algo más rápido, acá te dejo un video donde vas a poder encontrar un argumento irrefutable acerca de la deidad de Cristo para rebatir a los testigos de Jehová, a los mormones o a los musulmanes.